con investigadores de varias instituciones, coordinada por Máximo, de Benjamín Arditi, apoyada por el PAPIT, que no sé bien qué significa, pero sé que financia proyectos de investigación, por lo menos la lana, ¿no? Y que nos permitió abrir realmente un espacio maravilloso de discusión de más de 20 investigadoras, investigadores, jóvenes, todos, menos nosotros, por supuesto, pero que trabajamos duro, eso sí, como construimos esta base de datos que Bianca presentó y que nos parece fundamental. Más adelante vamos a ir presentando precisamente resultados en función de este análisis de esa base de datos. Intercambiamos ideas, hipótesis, en fin, creo que ha sido muy importante y muy fructífero para todas y todos nosotros. Ojalá para ustedes también. Y bueno, el comercial, efectivamente, como dices, que la vez pasada Máximo trajo sus libros y yo dije, pues yo también. Ahora, y voy a hablar de la revolución de las conciencias. Y precisamente aquí hay un libro que escribí sobre la revolución de las conciencias, y tengo otro sobre que coordinamos conjuntamente con colegas franceses sobre acercamientos teóricos y metodológicos sobre cómo pensar y mirar la protesta social. Ojalá les pueda interesar. Bueno, la verdad es que la participación de Enrique fue extraordinaria, fue muy buena, desde la perspectiva efectivamente de la izquierda radical, desde la perspectiva, digamos, de la lucha de subalternos, y el planteamiento que yo hago un poco está situado o movido en el espectro político. Parto en primer lugar de una resonancia histórica importante cuando las derechas mexicanas neoliberales se posicionaron en México. El planteamiento básicamente es que en el marco de esta conflictividad en el sexenio obradorista, trata sobre la intensificación de la protesta en lo que podemos ubicar como un ciclo de movilizaciones que constituyó un gran movimiento de posición de derecha. Y creo que en este caso confronta de alguna manera este debilitamiento de esa izquierda radical que nos está comentando Enrique, y por otro lado lo que yo planteo aquí es de un reposicionamiento político de las derechas en el sexenio obradorista. Parto en primer lugar de una resonancia histórica importante, les decía, cuando las derechas mexicanas se posicionaron en el momento de crisis de paradigma de lo que se llamó el welfare state, el estado de bienestar, y del modelo populista, para algunos el bonapartismo mexicano, alrededor de 1975, principalmente con la formación del Consejo Coordinador Empresarial, apoyado por la Coparmex y Hombres de Negocios, que eran organizaciones que ya se habían formado desde por lo menos los años 40. A raíz de lo que llamaron el Manifiesto de Cancún, esta movilización de los capitalistas mexicanos coincidió con la expansión a nivel mundial de triunvirato formado por el presidente estadounidense Ronald Reagan, la primera ministra británica Margaret Thatcher y el Papa Juan Pablo II, quienes impulsaron e impusieron un nuevo orden mundial basado en el modelo neoliberal. ¿Te puedo robar una? Gracias. En México, la presidencia de la Madrid en los 80, en el marco de una de las más graves crisis económica y social, habría cedido a esas presiones globales. En este contexto, la derecha del PRI convergió con los principios históricos del Partido Acción Nacional, fundado desde 1939 con una motivación anticardenista y antinacionalista revolucionaria.
podríamos llamar a esta fase entre 68 y 88 la primera ola de una transición política que pasó de un régimen populista autoritario a un régimen neoliberal autoritario. Se pasó después a lo que fue una segunda ola de transformaciones políticas que se dio a partir de los 12 años de influencia del salinismo, de 1988 a 2000, hasta la alternancia presidencial del panista Vicente Fox, que significó un giro a la derecha conservadora, consolidando así el proyecto neoliberal en lo que se denominó transición a la democracia. Tal proyecto pudo mantenerse y consolidarse gracias al fraude electoral de 2006, que mantuvo en la presidencia al panista Felipe Calderón, y en 2012, en el que el nuevo partido PRI, remodelado por el influjo de Salinas de Gortari y los representantes mexicanos de los llamados Chicago Boys, hayekianos, inclinados a la macroeconomía de mercado, priistas juniors del tipo de Enrique Peña Nieto, Aurelio Nuño, Luis Videgaray, Alfredo del Mazo y Alito Moreno, también panistas juniors como Romero, Santiago Tahuada y todo lo que es el cártel inmobiliario, hijos de jefes priistas y panistas de generaciones anteriores, ahora reproduciendo ellos mismos una élite más descarnadamente corrupta y frívola, asumieron el poder presidencial. Fue, digámoslo así, la instalación de la derecha como forma de gobierno, que duró por lo menos 30 años. 2018, entonces, significó un cambio político orientado hacia la consecución de un cambio de régimen para desplazar ese neoliberalismo que desde 1988 se asentó por la vía de un ostentoso fraude electoral que evidenció las fuertes tensiones del conflicto político entre dos proyectos de nación. En realidad, con la derrota electoral y política del nacionalismo revolucionario, se propusieron construir un bipartidismo al estilo estadounidense, donde se alternaran en el poder el nuevo PRI neoliberal y el PAN neoliberal. Habría que desplazar el conflicto surgido por la confrontación de estos dos proyectos de nación basados en la dicotomía globalización neoliberal versus reforzamiento del estado de bienestar. Esto es Hayek versus Keynes. La victoria entonces fue para el proyecto neoliberal, que logró alcanzar la cima más elevada en la alternancia del 2000 y se encajó nuevamente en 2006, gracias a ese otro gran fraude. Sin embargo, al llegar a 2018, se impuso un proyecto distinto y el escenario empezó a cambiar. El nuevo proyecto, definido como post-neoliberal, pudo colapsar algo de la arquitectura de esa derecha como forma de gobierno y a su sistema de partidos asociado, que al verse disminuido por las reducidas simpatías populares, quedó así empequeñecida como nunca. A partir de entonces, estas derechas han estado buscando reposicionarse, no sin cierta desesperación. Y ese es el objetivo de este trabajo. ¿Cómo ha sido ese reposicionamiento de las derechas en la lucha por el poder en México? Planteo 5 dimensiones de análisis para pensar desde ahí el tema que nos ocupa, la conflictividad en el sexenio obradorista, el tema de la revolución de las conciencias, la realidad existente de la derecha en la actualidad, el reposicionamiento de las derechas desde 2018 y durante el sexenio, quienes forman el movimiento sociopolítico antagónico de derechas, y finalmente describir algunos elementos de la estrategia de derrocamiento. La revolución de las conciencias, sostengo que efectivamente en el 2018 se distinguió el impacto de esa revolución, como lo plantea el proyecto así llamado de la Cuarta Transformación, sostenido por el entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador, que de aquí en adelante le vamos a decir AMLO. El resultado electoral
que fue una victoria aplastante y contundente de la coalición de una izquierda moderada, no fue únicamente resultado de una decisión racional de los votantes el día de la elección, debido a la grave corrupción de las élites económicas y políticas del país de los gobiernos anteriores. También, y esa es mi tesis, fue resultado de resonancias históricas que fueron modificando en algo el sistema de creencias, valores y motivaciones de grandes sectores populares y de clase media ilustrada, que se fue forjando al menos desde 1988, como resistencia a los dictados de esos gobiernos neoliberales. Se transformó en efecto el nivel de conciencia y cambió la dirección del pensamiento popular. Como dije entonces, la clase o la mayoría de la ciudadanía en el México de 2018 fue resultado de un proceso de catarsis en términos de Gramsci, es decir, de subjetivación política en las ideas propias incluso de Massimo Modenesi, que alcanzó una cultura política particular, nacionalista, popular y postneoliberal, aunque no fuera socialista ni anticapitalista. Y sin embargo, ese fue el grado alcanzado en ese avance de la revolución de las conciencias. Ese fue efectivamente el grado alcanzado de conciencia. La historicidad de la lucha social del movimiento de transformación obradorista puede tener resonancias muy diversas. Una de ellas, en el caso de la 4T, la podemos situar efectivamente en la formación del PRD en 1989, en la trama que significó la confrontación contra el proyecto incipiente neoliberal mexicano. Y después, a partir de la elección de AMLO, como figura representativa de una línea política y un ideario específico, primero como presidente del PRD, enseguida como jefe de gobierno del DF, después como líder social desde la formación de la Convención Democrática en 2007 y el Movimiento de Regeneración Nacional, incluyendo, por supuesto, los episodios del fraude de 2006 y el golpeteo de la derecha desde entonces. Durante todo este tiempo, el movimiento se mantuvo con una cierta influencia y fuerza social, y subrayo, el movimiento, incluso electoral, pues si hacemos una equivalencia matemática, diríamos que Morena se mantuvo en un 35% tanto de aceptación como de movilización en todo ese periodo, mientras que el PAN y el PRI bajaban o subían volátilmente de acuerdo a los apoyos efímeros de la élite económica y comunicacional en cada sexenio. Esto significa que una parte de la ciudadanía fue modificando la cultura política tan fervientemente interiorizada en el régimen neoliberal para sustituirla por otra que se identificara con su propia experiencia social. Las elecciones fueron un medio, así lo considero, de desplegar y asegurar un proceso de contrahegemonía que se extendía también fuera de los marcos electorales. Sobre todo porque es cierto también que un proceso electoral es el momento de posibilidad de confrontar proyectos políticos diferenciados. Es una batalla política. Este es un aspecto fundamental porque si esto es así, el actual movimiento de oposición de derecha utiliza las mismas estrategias y motivaciones. La lucha social no debería divorciarse de la lucha electoral. Como dice, eso ya me comentabas que había que discutirlo, pero como dice el buen Federico Engels, en su prefacio de 1895, La lucha de clases en Francia de 1848 a 1850 de Carlos Marx, la lucha electoral es también, dice, un campo de batalla y otro nivel incluso superior de confrontación política. Ya lo veremos. Por lo menos, en el caso de Morena, se encontró la posibilidad de ejercer la lucha por la hegemonía para debilitar la existente, alcanzada por el bloque histórico fundamental, y aplicar un proyecto hegemónico distinto. La primera acción de este movimiento por la transformación fue ir definiendo su propia filosofía y combatir el sentido común prevaleciente en la cultura popular.
Se trataba de construir como hegemonía un proyecto propio de ciudadanía. Es decir, los cambios políticos y de régimen no se dan de la noche a la mañana. No se dio con el populismo que bañó la política la primera mitad del siglo XX, ni con el progresismo que se extendió en muchos países de América Latina, ni con el progresismo tardío en México expresado en movimientos populares desde 2005. Tampoco se dio con el neoliberalismo que empezó a abrirse paso a machetazos desde la década perdida de los 80 del siglo pasado. El dilema hoy es si esta revolución de las conciencias ha logrado transformar no únicamente la conciencia como forma de pensamiento, sino como una especie de actos de habla. Es decir, que el discurso motivacional se convierte en acciones y transformaciones que modifiquen al menos los entuertos de un sistema de explotación y dominación. La respuesta es claramente que no, aún no. Pero el significado de este gran acontecimiento implica preguntarnos, ¿qué viene después en términos de movilización popular y logros concretos? ¿Qué viene después en términos de los cambios en las estructuras económicas, políticas, judiciales y legislativas, cuando esos cambios no han sido cambios totalmente concluidos? El movimiento Morena se dio el papel fundamental de hacer política, aún parcialmente al partido Morena. Esta es mi hipótesis. Y lo cedió desde poco antes de las elecciones de 2018. Morena, partido, sustituyó a Morena, movimiento. El gobierno de AMLO, que debe pensarse como una coalición o red de alianzas políticas entre fuerzas disímbolas, no ha sido hegemónicamente morenista y tuvo que situarse en una orientación más bien moderada, desplazándose a la derecha del punto decimal. Estos procesos de sustitución de la actividad y fuerza de las masas, de desmovilización de los sectores populares para no afectar el paso de la transformación, de por sí impactado y obstruido por las fuerzas de la derecha, es lo que Máximo propone desde Gramsci, entenderlos como revoluciones pasivas, o ahora en este proyecto la Pax obradorista, haciendo una analogía de la Pax romana del cesarismo. De nuevo, el dilema es, ¿surgió realmente en México una revolución pasiva? ¿En qué términos deberíamos pensar y comprender los procesos de pasividad y resubalternización del pueblo? Una manera de aportar en esta discusión es analizando el papel de la derecha y el conflicto de clases que claramente se dio durante el gobierno obradorista entre las élites económicas y políticas y el gobierno de AMLO, incluyendo a Morena como representante del pueblo, es decir, como mayoría popular, e incluyo aquí también un movimiento de la 4T que sustituyó a Morena como movimiento, constituido por muchos simpatizantes de esa 4T, que es plural y multiclasista, constituido tanto por izquierdas como centristas. E incluyo ahí también la coalición electoral de 3 partidos, más otros partidos locales que han hecho alianzas, e incluyo la coalición también en el Poder Legislativo. Todo eso constituyó en el campo de identidad de los protagonistas contra las derechas movilizadas. ¿Ya acabamos? Ah, bueno, entonces voy a concluir nada más con esto. Bueno, por razones de tiempo y de esfuerzo y porque Máximo me está torciendo aquí el brazo y todo, entonces aquí dejo la presentación. Pero les invito efectivamente a leer el borrador de mi artículo y después en el libro que esperemos que se publique con más detalle sobre estas 5 dimensiones que considero explican la intensificación del conflicto del movimiento de oposición de derecha en el sexenio López Obradorista y responde desde esa perspectiva a algunos elementos teóricos muy importantes, muy interesantes, planteados por el propio Máximo. El papel de la lucha electoral, a qué o quiénes nos referimos con la paz obradorista o revolución pasiva, entre otras. Muchas gracias.